Aló, Kiev. Yo os llamo desde Varsovia. ¿Cuándo van a pedir perdón por crímenes de Stepan Bandera y nacionalistas ucranianos contra polacos en Segunda Guerra Mundial, ah? ¿Cuándo? Se nos está agotando la paciencia. Y hablando de agotar, aprovecho para anunciarles que vamos a regalarles más tanques aunque se agoten nuestras existencias. Sí, y artillería pesada también. Pero claro, con mucho gusto. Imagínense, todo lo que haga falta por pueblo hermano. Bueno, todo no. Estamos hartos de su cochino grano que arruina a agricultores polacos. Dejen de lloriquear a Bruselas para que lo aceptemos, porque eso no va a ocurrir. Mejor métanse sus cerealitos, ya saben dónde. ¿Escucharon bien? Y hablando de escuchar, volvimos a hablar por teléfono con Jens Stoltenberg. Sí, apoyamos decididamente el ingreso de Ucrania en la OTAN. Pero por supuesto, nuestras naciones comparten una misma historia, somos casi que un mismo pueblo con distinta bandera. Bandera... Eso me recuerda que ya deben parar de mitificar a banderistas que masacraron polacos. Por enésima vez, exigimos que pidan disculpas formalmente a toda Polonia en nombre del gobierno ucraniano. Seguro que le llama la atención la peculiar relación actual entre los gobiernos polaco y ucraniano, con unas idas y venidas que parecen más fáciles de explicar con terminología psiquiátrica que geopolítica, ¿verdad? Y como a nosotros también nos llamó la atención, decidimos hacer este video. Ahí les va. La relación entre Kiev y Varsovia desde que estalló la escalada bélica de febrero de 2022 es por momentos de amor, por momentos de odio y por momentos de ambas a la vez. Y aunque explicar a tantas pasiones encontradas de forma sintética podría parecer más una tarea para Pimpinela que para nosotros, nos tomamos un tiempo y un esfuerzo para intentarlo. Las actuales Polonia y Ucrania se cruzaron numerosas veces en la historia, intercambiando o compartiendo territorios, en ocasiones de forma amistosa y otras bastante menos. A veces compatriotas, a veces enemigos, en su momento fueron total o parcialmente parte de estados de nombres con intenso olor a naftalina, como el Imperio Austrohúngaro o la Mancomunidad de Polonia y Lituania. Por no extendernos en unas fronteras increíblemente variables a lo largo de una historia de siglos, que daría para un seriado completo, quedémonos con que ambos son pueblos eslavos y culturalmente cristianos. Los ucranianos mayoritariamente ortodoxos y los polacos aplastantemente católicos. Y centrémonos en el siglo XX para acá. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nacionalistas ucranianos se aliaron con los nazis, a quienes veían como libertadores del dominio soviético. Los seguidores de Stepan Bandera, Roman Shujevich y demás tenían como sus peores enemigos a los comunistas soviéticos, fueran estos rusos, bielorrusos o ucranianos, a los judíos y a los polacos. Desde el final de la Primera Guerra Mundial, grupos nacionalistas ucranianos y polacos se disputaban el territorio de lo que es hoy el oeste de Ucrania, y con el estallido de la Segunda no tardaron en comenzar las hostilidades entre ambos, como actores secundarios, pero no por eso protagonizando hechos menos cruentos de aquel conflicto bélico. Tal vez el caso más paradigmático sea la masacre de Volhynia, llevada a cabo por nacionalistas ucranianos, en los que asesinaron a casi la totalidad de judíos y polacos de la zona, con especial preferencia por mujeres y niños, usando hachas, machetes y otros elementos cuando las balas no alcanzaban. En total, los grupos banderistas exterminaron a, se calcula, entre 50.000 y 100.000 polacos, la gran mayoría de ellos en un periodo de apenas 4 meses, de abril a agosto de 1943. Tras el final del conflicto, durante las décadas siguientes, con Ucrania como parte de la Unión Soviética y Polonia aliada de Moscú, en aras de no despertar nuevamente a los nacionalismos, aquellos eventos fueron enmarcados en los crímenes del nazismo o sus colaboradores, sin especificar demasiado. Sin embargo, tras el derrumbe soviético, el nacionalismo ucraniano comenzó a resurgir y a considerar a los ideólogos y perpetradores de aquellas masacres como héroes nacionales, lo que revivió heridas que parecían razonablemente cicatrizadas. Y es que poco antes de ese revival banderista en Ucrania, el tema parecía hasta cierto punto un asunto cerrado. De hecho, ambas naciones llegaron a organizar una Eurocopa juntos en el año 2012. Sin embargo, tras el Euromaidán y la abierta glorificación de criminales de guerra por parte de Kiev, desde varios sectores políticos y sociales polacos comenzaron a escucharse cada vez más voces indignadas. Los reclamos llegaron a tener cierto eco y lograron que Kiev, aunque sin asumir la responsabilidad histórica del nacionalismo ucraniano en la masacre, anunciara que exhumarían las fosas donde tuvieron lugar, aunque la promesa nunca pasó de meras palabras.
Sin embargo, estas voces de reclamo desde Polonia pasaron a un total segundo plano tras febrero de 2022, porque Varsovia, además de estar plenamente alienada geopolíticamente con Occidente, es junto a las naciones bálticas una de las naciones más desalineadas con Rusia que puede concebirse. En cierto modo, el caso polaco, con algunos matices nada menores, se parece al de Israel, asunto al que le dedicamos un video completo hace unas semanas. Aunque el régimen de Kiev se esfuerce en rehabilitar la imagen de activos colaboradores del nazismo, Tel Aviv no se atreve a distanciarse públicamente del gobierno de Zelensky, porque geopolíticamente no le conviene. En el marco discursivo en el que el occidente colectivo ha planteado este conflicto, que es que quienes no están con Kiev es porque están con Moscú, para Varsovia la elección fue obvia. Desde el día 1, el gobierno polaco fue de los primeros en exigir más y más armas para Ucrania y más sanciones contra Rusia. Eso sí, más exigiendo que cumpliendo. El gobierno polaco no envía todo el armamento que puede por temor a vaciar sus arsenales, pero reclama a los demás que lo hagan. Y dejó de importar recursos energéticos rusos, pero demanda al resto del mundo que dejen de hacerlo. Sin embargo, según el conflicto ruso-ucraniano se alarga, las contradicciones de apoyar a un gobierno cuyo presidente autoriza todo tipo de manifestaciones favorables a ideólogos y ejecutores de masacres contra civiles polacos se hacen cada vez más duras de tragar para la sociedad polaca. Imagínense, apoyar el envío de armamento polaco y de otras naciones a un país cuyo jefe militar, Valery Zaluzhny, se tomó una selfie junto a un cuadro de Stepan Bandera, principal ideólogo de las masacres contra los polacos durante la Segunda Guerra Mundial, en su natalicio. Al inicio, tímidamente, pero cada vez más presentes, en las calles polacas se ven nuevamente marchas, manifestaciones, protestas, pancartas con el texto «Esta no es nuestra guerra», grafitis con símbolos nacionalistas ucranianos tachados y hasta resurgieron los reclamos sobre Volinia, entre otras cosas. Las voces indignadas con el revival banderista en el país vecino son hoy no solo más comunes que hace un año, sino probablemente incluso más que las que había antes de la escalada bélica iniciada en 2022. Y es que no solo las contradicciones histórico-discursivas ponen aprietos a Varsovia, sino los muy palpables efectos boomerang que su apoyo a Kiev genera en la ciudadanía de Polonia. Por ejemplo, la masiva importación de grano ucraniano sin aranceles, decretada por Bruselas y acatada por el gobierno polaco, que golpeó duramente a la agricultura polaca, tema al que, por cierto, dedicamos un video completo en su momento. La presión ciudadana fue tan grande que junto a otros países de Europa del Este, las autoridades de Polonia prohibieron la entrada de grano ucraniano y desde entonces mantienen un más que tenso cruce de declaraciones con sus pares de Ucrania al respecto. Mientras Varsovia afirma que solo apoyará a Ucrania en lo que resulte beneficioso para Polonia, desde Kiev responden que el gobierno polaco es, cito textualmente, inamistoso y populista. Y en ese tono, y subiendo el tono, llevan meses. Como ven, Polonia tiene buenos motivos para su comportamiento algo, digamos, bipolar respecto a Ucrania. Pero que sean buenos motivos no quiere decir para nada que justifiquen su bipolaridad, sino que la explican. Sencillamente, Varsovia trata de mantener su postura geopolítica de los últimos 30 años abiertamente hostil a Rusia, aunque sea a costa de ser solidaria y apoyar como hermanos a un gobierno donde los genocidas de polacos son héroes nacionales. Una tarea nada fácil y, como hemos visto, con muchos efectos secundarios, pero que no se crean que el gobierno polaco afronta con un sufrimiento interno desgarrador. Para nada, porque en el fondo su análisis y su deseo es que, pierda quien pierda, ellos ganan. Una Rusia debilitada conviene obviamente a los intereses geopolíticos de Varsovia, pero también una Ucrania debilitada, a la que cobrarle viejas deudas de muchas maneras, incluso territoriales. No es para nada un escenario desolador para los intereses polacos. Pero en ese riesgoso juego de dobles cálculos e intereses, tal vez Polonia no esté midiendo que la que puede terminar más debilitada a lo interno sea ella misma.